Muy buenos días, hermanos del Templo Bautista de South Houston, y a cada uno de los hermanos que también nos ven por medio de las redes sociales, mucho más allá de nuestra propia iglesia. Saludos a cada uno de ustedes, que Dios les siga bendiciendo y proveyendo todo lo necesario. Primeramente, damos gracias a Dios, por lo menos los que estamos aquí en la iglesia, que nos hemos conectado, hemos llamado. Todos ya estamos bien después de esta helada inesperada. Inesperada en el sentido que no se esperaba que bajase tanto y mucho menos que bajara tanto dentro de las casas. Eso es inesperado. Así que de que bajara podía bajar. Lo inesperado es que bajó en las casas, se podía sentir hasta 30 grados y algunas casas hasta 25 o hasta 10 grados en algunos sitios más al norte. Bien, pero por lo menos estamos bien, gracias al Señor. La electricidad regresó, ya el agua ya está, tiene su presión, todavía hay que hervirla, pero vamos adelante. Y agradecemos a Dios que hoy es un día caliente, hoy febrero 21, y está llegando casi a los 65 al mediodía, así que salgan y soléense un rato y caliéntense también un poquito más. Hermanos, sigamos orando por los hermanos, aquellos que están afectados de salud. Tenemos algunos que ya se han afectado, no es COVID, simplemente parece una gripe debido a esta helada dentro de las casas, es muy normal, se esperaba, y sigamos siempre en contacto los unos a los otros. Les recuerdo que ya están los cultos presenciales. Recuerden llamar a la iglesia, comunicarse con Ñurbis y apuntarse, anotarse para el siguiente domingo. Recuerden que tenemos un cupo máximo, por lo menos hasta de 40 personas, pero poco a poco seguiremos elevando el número. También les anuncio que ya próximamente en marzo comienzan también los cultos presenciales en inglés. Así que eso para el primer domingo de marzo. Y aquellos padres que lleven niños, también se les va a dar, estaba ofreciendo clases para los niños durante el culto. Así que poco a poco nos vamos reincorporando. Esto gracias a Dios, porque los números han bajado, las infecciones han bajado también en el área de Houston, hospitalizaciones, todos los números indican que están hacia abajo. Así que sigamos cooperando y contribuyendo en manteniendo que esta práctica de tener la mascarilla puesta, mantenga la distancia, lávese bien las manos y, en fin, sigamos haciendo, que hasta ahora está dando buenos resultados. También estamos dando gracias al Señor que bastantes personas de nuestra iglesia ya se están vacunando, y también estamos agradecidos al Señor por esa oportunidad. Bien, sin más, hermanos, vamos hoy a nuestra lección número 29 para aquellos que tienen el libro, y el título es Triunfantes en Cristo, segunda de Corintios capítulo 2, segunda de Corintios capítulo 2. La semana pasada nos quedamos y hablando que Pablo tuvo nuevamente que defender su ministerio y tuvo que otra vez que recordarle a los corintios de que él no miente, que su evangelio es verdad y que él todo lo que dice es verdad porque él representa a Jesucristo. Y decíamos que teníamos que copiar e imitar a Pablo, porque Pablo dice, si yo represento a Dios, si yo represento a Jesucristo, lo menos que podemos hacer es que imitar a Jesucristo. Y si Cristo nunca mintió y siempre habló la verdad, nosotros también tenemos que hablar verdad siempre. Y cuando decimos verdad, se dice que si es sí, es sí, y si es no, es no. Que no seamos ambivalentes en las decisiones, porque a la gente en Corintio algunos estaban criticando a Pablo porque dijo que iba a ir y no fue. Simplemente por eso. Ahora vamos, le dije la semana pasada que en el versículo del 1 al 4 del capítulo 2, Pablo explicaba por qué no fue. Y ahí vamos a leer ahora. Versículo 1 dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. El 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y esta idea del versículo 1 al 4 explica, no pasé porque no quiero estar en presencia, no quiero estar en persona, y en vez de ir a gozarme con ustedes, a tener un tiempo de alegría, a tener un tiempo para ministrarnos unos a los otros, poder orar, quizás compartir, tener un ágape, como hacen nosotros acá, que nos gusta mucho la comida. Pablo quería tener quizás un festín con ellos y no tener la mala experiencia
o quizás el pasar el mal momento de tener que ir allí y estar dando qué, estar, vamos a decir, llamando la atención, enderezando las cosas, quizás tener que otra vez enfatizar en aquellos puntos donde la iglesia no está obedeciendo. En fin, vamos a decir que no tenía que ir allí a estar que regañando, y él no quería que lo vieran como alguien que fue allí simplemente a regañar, a llamar la atención. Y él dice, prefiero no ir. Y él me envía cartas y él está esperando que las cartas cuando regresen le estén diciendo a Pablo, Pablo, ¿sabes qué? La carta tuvo un efecto en la iglesia. La iglesia aceptó lo que tú dijiste y cambió. Pero en fin, lo vamos a ver más adelante. Pero versículo 1 al 4, Pablo explica por qué no fue en ese momento a visitar la iglesia en Corinto. Él dice, si voy allí, y entonces cuando les digo lo que les tengo que decir, llamar la atención, eso trae siempre tristeza, porque a nadie le gusta que le llamen la atención, que lo corrijan. Entonces va a haber tristeza. Entonces él dice, ¿para qué voy a ir allí? Entonces va a haber un ambiente de ¿qué? Un ambiente fúnebre, es una funeraria de tristeza, como de dolor, que nadie habla. Como ustedes saben, esos ambientes, cuando sucede una situación como que todo se queda y no se da cuenta. Uno llega a un lugar y dice, esto está como medio raro. La gente no se sonríe como, pero están sonriéndose como medias parcas, como que les cuesta abrir la boca, les cuesta hablar, les cuesta compartir, como que ha sucedido algo que no ha sido que agradable. Es como si hubiesen echado un balde, como decimos nosotros, de agua muy fría y uno está como que templado y no sabe ni qué hacer. Pablo no quiere ese ambiente en la iglesia cuando él fuera en persona. Por lo tanto, dice, si voy allí, les llamo la atención, entonces va a quedar ese momento así como medio amargo, de tristeza. Entonces dice, ¿quién me va a dar a mi gozo? Porque yo voy para que ustedes me den gozo y sin embargo, si les llamo la atención en persona, ¿quién me va a dar gozo a mí? Así que Pablo dice que el 4 dice, y con mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con lágrimas cuando escribió esa carta. Muchos creen, o sea, que posiblemente se refiere a la primera carta o posiblemente a esa segunda que decíamos la semana pasada o hace 2 semanas, que algunos piensan que esta llamada segunda no es la segunda, sino quizás una tercera carta. Y por eso es que Pablo dice que le envió otra carta y quizás esa segunda carta que algunos piensan que a que Pablo se refiere, quizás fue un poco aún más fuerte que la primera carta. Quizás Pablo fue aún más al punto, fue más al centro del problema y llamó más con certeza el problema, y entonces él está esperando a ver si la iglesia es transformada por sí misma, que ellos quieren realmente crecer en el evangelio, quieren crecer en obediencia al Señor. Y dice, y no lo hice para que se pusieran tristes. Lo que estoy haciendo es simplemente llamando la atención. En otras palabras, Pablo, apóstol de Jesucristo, como él dice, no por conveniencia, no tampoco por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Pablo está ¿qué? Es siendo un siervo de Jesucristo y está enseñando doctrina a la iglesia. Y eso se llama disciplinar también a la iglesia. Cuando hay que llamar a la iglesia, hay que llamar personas y llamarlos, como decimos nosotros, a capítulos, es que es para disciplinar. Disciplinar no es un regañar y castigar. Disciplinar es la idea de al mismo tiempo hacer que la gente reflexione y al mismo tiempo la persona que se dé cuenta, ¿sabes qué? Es necesario que cambie. Esto no está correcto. Y entonces la disciplina lleva entonces un arrepentimiento y lleva entonces un cambio y un nuevo estilo de vida. En fin, Pablo dice, esto lo hice porque les amo. Es como los padres a los hijos. Hay que llamarles la atención, hay que disciplinarles. A veces nos duele más a nosotros que a ellos, pero la idea es esa. Por amor hay que decirles las cosas como son, porque no las entienden. Así sucede con el que viene a Jesucristo. Hay cosas que piensan que todavía podemos seguir llevando, que las cosas que teníamos en el mundo, sean costumbre, cultura, religión pasada, lo que fuera, y a veces quieren seguirlas llevando en la iglesia. Hay que decirles, ¿sabes qué? No. La iglesia no tiene cabida para esos pensamientos, para esas ideas, para esas costumbres, para esos ritos, no. Y hay que llamarle. ¿Que se van a la gente a sentir muchos de ellos? Sí, se van a sentir, pero hay que hacerlo con amor, como Pablo aquí lo dice. A veces, muchas veces decimos, mira, hay que hablar con fulano de tal, con esta persona está haciendo algo que no es debido, y la Biblia no lo acepta o lo condena. El Señor no acepta esa conducta. No, yo sé, estamos orando por eso, pero hablaron con las personas.
No, ¿sabes qué? Para que no se sienta mal, vamos a orar. Mire, hermano, aquí Pablo oró y actuó, y habló y señaló a la persona, o las personas, o en los problemas. Hay que decirlos. ¿Cómo vamos a disciplinar a alguien si no le decimos cuál es el problema? Hay que señalarle cuál es el problema. Hay que señalar qué asunto hay que resolver, qué cosas hay que cambiar. Dios no dice, voy a orar para que mi gente cambie. No, Dios mandaba profetas, Dios mandaba gente, Dios ha mandado la palabra para que nos hablen. Claro, nos duele, no nos gusta, pero Dios lo hace porque nos ama. Y como Él quiere que estemos siempre con Él, Él nos corrige y nos corrige con amor. Pero en fin, esa es la idea. Pablo, versículo del 1 al 4, en el capítulo 2, explica ya por qué no fue a Corinto. Bien, ahora del 5 al 11 vamos a ver una parte que muchos, pues todavía hay mucha conjetura en esto, pero vamos a leerlo y quizás muchos se van a acordar de ustedes. Dice ahora Pablo, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, entre paréntesis, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si alguno he perdonado, por vosotros le he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La idea del versículo del 5 al 11, que mucha de su Biblia dice Pablo perdona al ofensor, está la conjetura, y repito, la conjetura. No se sabe a ciencia cierta si Pablo sigue hablando de aquel que se acuerdan cuando estudiamos en Primera de Corintios, aquel que hacía pecado, que estaba con la mujer de su padre, en fin. Y Pablo dice, ese hay que llamarlo, hay que darle disciplina. Si no se arrepiente, pues tiene que estar fuera. Bien, la conjetura es si fue a ese mismo hombre. No se sabe. Y digo conjetura porque puede haber sido que haya una segunda carta, puede haber sido otra situación. Recuerden que habían problemas en la iglesia de Corinto. Pero suponiendo que fuera esa persona, ¿okay? Que fuera aquel hombre, la idea es la siguiente. Pablo dice, miren, hubo alguien que pecó. Alguien hizo una falta muy grande. Sí, hubo que disciplinarlo. En aquella carta se decía que entonces que había que separarse de esta persona por un momento. Claro, no es que ahora todo el mundo que peque en la iglesia lo vamos a dejar y aislarlo fuera. La idea era que era una persona que posiblemente se le había dicho 1, 2, 3 y 4 veces y seguía haciéndolo. Y ya Pablo dice, ¿sabes qué? No puedes congregarte con nosotros. La iglesia, tenemos que ser bien celosos, hermano. No podemos permitir cualquier persona que venga a la iglesia a hacer lo que le dé la regalada gana y a dar un testimonio que no va en acorde a la palabra de Dios. No en acorde a la iglesia, dije, de acuerdo que a la palabra de Dios. Porque entonces vamos a estar reunidos, esas personas van a estar congregándose con nosotros, va a estar cantando, va a estar orando, posiblemente participen en algunas actividades, pero siguen una vida de pecado. ¿Qué va a decir la gente de afuera? En esa iglesia puedo hacer lo que me dé la gana y no está mal. Esa es la idea. Y Pablo quiere advertir, no, eso no está bien. La iglesia tiene que dar ejemplo en todo momento y hay que disciplinar a las personas, hay que llamarle la atención con amor. La cosa es que en este pasaje, repito, la conjetura, vamos a asumir que se refiere a ese joven o a ese hombre que tenía la mujer de su padre. Vamos a suponer que fuera él. Pablo le dice, miren, cuando alguien comete algo, una falta, y ahora Pablo generaliza, sea la falta que sea, ¿ok? Nos duele a todos. No solamente se afecta a ese hermano, sino también a que afecta a todos. Porque en la iglesia se supone que nos amemos los unos a los otros. Jesús dijo bien claro, el mundo sabe que son mis discípulos cuando se aman los unos a los otros. Cuando ustedes se amen unos a otros, el mundo dice, esta gente son de Jesucristo. Esa señal es clara. Si Cristo afirma esta gran verdad, vamos a decir, esa definición de iglesia de Jesucristo, esa definición dada por el mismo Cristo para discípulos de Cristo, dice así, ¿cuál es la definición de un discípulo de Cristo? Que se amen unos a otros, que se perdonen unos a otros,
que se toleren unos a otros, que se consideren unos a otros, que se busquen unos a otros, que se animen unos a otros, que se ayuden unos a otros, que velen los unos por los otros. Es grande la definición que da Jesucristo para discípulos de Jesucristo. Sí, eso es lo que significa. Cuando se amen unos a otros, el mundo dice, esta gente son de Jesucristo. Por lo tanto, Pablo sabe que entonces Jesús, al dar y afirmar esa gran definición, ¿qué está diciendo? Está diciendo que entonces Satanás dice, pues hay que tergiversar, hay que dañar esa definición de Jesucristo. Y por lo tanto, por eso es que en el versículo 11 Pablo dice, no podemos ignorar que las maquinaciones del diablo, de Satanás. Satanás sabe, si esa es la definición que da Jesús, recuerden que Satanás va a hacer todo lo opuesto, 180 grados opuesto a lo que Jesús dice. Si Jesús dice que se amen, que se mantengan unidos, entonces, ¿qué va a buscar Satanás hacer en la iglesia? Desunir, correcto. Simple, ¿verdad que sí? Dios jamás trae división. Jesús es paz. Jesús trae amor, unidad. Jesús también disciplina, pero todo el tiempo quiere que su pueblo que se mantenga siendo que uno, como él mismo dijo, como el Padre y yo somos uno, que también ellos sean uno con nosotros, le dijo a su papá, al Padre que está en los cielos. Por lo tanto, Pablo dice, cuidado, si ya esa persona está mostrando signos de arrepentimiento, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscarle, que el diablo no gane ventaja, porque entonces esa persona se puede ir que más amargada, puede causar más tristeza, el diablo puede poner pensamientos más negativos en su mente y pueden pasar dos cosas. Esa persona definitivamente se va, no quiere saber más del evangelio, o esa persona quizás termina en otro grupo, creyendo en otras doctrinas, y entonces comienza a bombardear y atacar a la iglesia, y entonces quizás ustedes saben, porque esto pasa en todo lugar. Comienza esta pelea y lucha de unos grupos con otros. Y Pablo dice, no. Si está mostrando que se ha arrepentido, busquémosle y vamos a perdonarle. Y Pablo dice, y si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. O sea, Pablo no está diciendo, no, yo voy a decidir si les perdono. No, Pablo, como dijimos la semana pasada, él dijo, él no es dueño de la vida espiritual de nadie. Él no se enseñorea, él no es el Señor de los discípulos de Jesucristo. Él simplemente es que es un siervo que enseña y lleva palabra de parte del Señor, de la cabeza de la iglesia, que es Cristo, para que la iglesia siga creciendo en una sola dirección, que es que a la estatura del varón perfecto, que es el mismo Jesús. Y Pablo dice, yo no soy dueño. Si ustedes le perdonan, yo también le perdono. Yo no entro. Lo importante que trae aquí Pablo es, tenemos que velar por esa persona que ha sido disciplinada y repito, si ha mostrado y si está mostrando arrepentimiento, hay que aceptarlo y hay que perdonarle y hay que volverlo traerlo a redil, traerlo nuevamente al cuerpo, que se sienta parte del cuerpo de Jesucristo y ayudarle nuevamente a crecer. Hermanos, dice es el 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Él aquí muchos piensan que es a esa persona, a un hombre, y por eso la conjetura que uno piensa que es aquel hombre. Pablo dice, confirmen el amor. Al principio, la primera carta parecía como que lo estamos echando fuera, pero no, hay que seguirle amando. Decirle, te seguimos amando, pero queremos que cambie. Queremos que dejes esa actividad que estás haciendo, ese estilo de vida, lo que estás haciendo. Tienes que dejar de hacerlo, porque al Señor no le agrada tal cosa. Pero hay que confirmarle el amor, hay que decirle, sabes, pero te seguimos amando. Dios hace lo mismo conmigo y contigo y con todos nosotros, ¿o no? Lo que pasa es que no lo decimos abiertamente, pero somos muy fáciles para señalar el pecado de otros y decir, que él tiene que arrepentirse, no, hay que disciplinarlo, no, tenemos que dejarlo fuera un tiempo, no puede participar en la iglesia por 6 meses, no, a la persona hay que llamarlo a capítulo. Nos encanta ser jueces. ¿Y de qué manera? Claro, y después decimos, no, porque solamente hay un juez y es Dios, sí, pero se nos olvida algo, que nos encanta ser asesores judiciales de Dios. Sí, nos gusta ser que los asesores de Dios en la corte. Decirle, juez, acuérdate de esto, señor juez, acuérdate de otro. No. Dios no necesita ningunos asesores en la corte. Quitemos ese título.
tenemos que amar y confirmar el amor aún a aquellos que han caído, porque algún día quizás te pasó a ti o a mí en el pasado, o quizás te va a pasar a ti o a mí en el futuro. Tampoco nunca diga que nunca me va a pasar igual. No, en otra carta Pablo en Gálatas también dice, mucho cuidado, mucho cuidado. Considérate a ti mismo, porque te puedes entrar que en la tentación de juzgar como Dios, como si fueras Dios, o considérate también a ti mismo, porque posiblemente puedes estar que en los mismos zapatos o peores, o en peor situación. En fin, versículos 5 al 11, Pablo lo que trae es que la reconciliación, la idea de restaurar las personas de que se había alejado. Hermanos, fíjense que el versículo 7 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Es posible que la carta que había recibido anteriormente Pablo había mencionado que este hombre o esta persona estaba mostrando que se estaba sintiendo sola, se estaba sintiendo alejada, se estaba sintiendo cada vez más y más triste. La idea de la tristeza, que no se consuma demasiado en tristeza, es que no hay duda que se siente que arrepentido. Muy, muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Y hay que orar por discernimiento, porque se nos pueden colar ¿qué? Lobos disfrazados de ovejitas a nuestras iglesias y se van a seguir colando, se van a seguir que metiéndose. Hay que estar muy seguro quién realmente se arrepiente o no, porque a veces también puede ser que un troyano o una troyana, y cuando digo un troyano o una troyana es un caballo de Troya, que simplemente está entrando como, ay, sí, ya arrepentido, pero por dentro tiene otras intenciones que es de destruir y de desunir. Y ocurre lo que ocurrió en la historia con el caballo de Troya y cuántas veces pasa. Jesús no mencionó el caballo de Troya, pero dijo que lobos disfrazados de ¿qué? De ovejas. Es el mismo punto, es la misma idea. Hay que orar y tener discernimiento. Pero Pablo aquí en la carta le han dicho, ¿sabe? Han dicho que este hombre está muy triste. Perdónenlo, búsquenlo y rescátenlo y hay que restaurarlo. Hermanos, la iglesia tiene, yo siempre digo, 3 propósitos primordiales. Se predica. ¿Cuándo se predica? Se predica con el propósito de que haya un mensaje para salvación, porque siempre hay que asumir el que predica de que por lo menos, aunque sea un alma, no conoce aún de Jesucristo. Y uno dirá, pero aquí todo el mundo que está presente conoce a Jesucristo. No. Siempre hay que predicar tomando en cuenta posiblemente hay, aunque sea un alma, que todavía no ha conocido a Cristo como Jesús quiere que se conozca. Hay mucha gente que quizás cree en Jesucristo, pero todavía no lo han aceptado como Señor y Salvador de su vida, y mucho menos se han arrepentido completamente de sus pecados y le han dado a Jesucristo toda su vida. Salvación, se predica para salvación, se predica para restauración. Es muy importante restaurar. Hay muchas personas que llegan a la iglesia o escuchan un mensaje que necesitan ser restauradas. Hay que tomar en cuenta también en el mensaje que van a haber personas que se sienten quizás como esta persona que está describiendo aquí Pablo, que está muy triste, demasiado triste, por algo que está pasando en su vida. Quizás se sienten rechazados, no por la iglesia, quizás por Dios. El pecado es tan mal en sus vidas que dicen, ¿sabes qué? Yo no sé si Dios me acepta sí o no. La iglesia tiene que proveer mensajes y en la predicación siempre tiene que haber apertura o cabida o en algún momento del mensaje de que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios te sigue amando. Dios sigue llamándonos a que vayamos con Él. Dios no resta, Dios suma. Dios quiere añadir y añadir y añadir. Eso es lo que Él quiere. Hermanos, Jesús vino ¿para qué? Para buscar lo que se había perdido. Por lo tanto, ya todo el mundo está afuera. Dios envió a Jesús para entrarlos nuevamente a aquellos que aceptan a Jesús, volverlos a entrar a casa. Eso es todo. No piensen que Dios está desesperado porque tiene su casa vacía. No. Nosotros deberíamos estar desesperados por buscarle a Él porque estamos que lejos de su presencia. Sin embargo, se acercó a nosotros y también nos llama a que sigamos presentes con Él. Y aún estando con Él, cometemos pecados. Y quizás alguien, repito, como este hombre, se siente alejado de Dios por su pecado. No lo muestra, no lo dice. Quizás llega a la iglesia con la cara que muy feliz. Y usted dice, no, ese hermano está feliz. No, hermanos. Hay cosas que están en la mente y en el corazón que solamente lo sabe Dios y esa persona, nadie más. Y por eso también se incluye, debe haber palabras para restauración.
Y finalmente, hermanos, yo creo que la tercera cosa que siempre se predica, mensaje en la iglesia, para edificación. Los que llegan allí, quizás no necesitan restauración, tampoco salvación, pero tiene que haber palabra que edifique, que cuando salga de allí no digamos qué lindo tuvo el mensaje, pero si no impacta en algo, si no va a provocar un cambio en mi vida, una manera de cambiar diferente, no hizo nada, no edificó. Ese es lo importante. Así que la iglesia debe predicar para salvación, edificación y para restauración. Y en este caso, Pablo está hablando de qué? De la restauración de aquellos que necesitan regresar al redil, al cuerpo de Jesucristo. Y en fin, hermanos, y otra vez les vuelvo a traer el versículo 11. Y dice Pablo, y hay que hacerlo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. Pablo no va a dar una lista de todas las posibles maneras que Satanás puede obrar para ir en contra de la iglesia. No hace falta. Pero Pablo dice, la mejor manera de atraer, de que Satanás pierda, es que perdonándole y amándole. Porque dice la Biblia que el amor cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Y eso al diablo no le gusta en lo más mínimo. Bien, entonces ahora el versículo del 12 al 13, Pablo brinca de momento y después va a tocar este punto en otros capítulos. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo aquí pone como entredicho, brinca en ese cuadrito, dice, by the way, yo quería ir a encontrarme con Tito. Quizás tenía planes de pasar por los Corintios, pero no, él quería recibir a Tito. La urgencia de recibir a Tito era para escuchar de parte de los Corintios. Al parecer había una carta que iba dirigida a Pablo y Tito le iba a llevar esa comunicación y Pablo estaba ansioso. ¿Por qué? Por conocer qué estaba pasando en la iglesia de Corinto. Muchos dicen, historiadores dicen que la iglesia de Corinto fue una de las más grandes que dejó Pablo fundada. Y no hay duda que Pablo tenía mucho amor por esta iglesia y por eso dice aquí, aunque tuve oportunidad para predicar el evangelio, sin embargo, ¿qué hizo? Fui y siguió adelante porque dice que estaba muy cargado en el espíritu. Necesitaba ver a Tito porque, repito, Tito llevaba mensaje de parte de los de Corinto. Finalmente, el versículo 14 a 17, Pablo utiliza o trae una ilustración, más bien, de la época de los romanos, del Imperio Romano, del ejército, y también es como que trae un tipo de doxología. Acuérdense que Pablo escribe de momento como trae de momento una nueva palabra, alabanza a Dios, y expresa de diferentes maneras. Y esto sucede ahora en el versículo, por lo menos del 14 al 16. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es un tipo de doxología, es una alabanza que trae Pablo a Dios. ¿Por qué? Porque él ve que hay victoria en todo esto. Él sabe que la carta que ya recibió de Tito, él sabe que ya los corintios, en la iglesia de Corinto, están cambiando, están siendo transformados, ya están dispuestos a perdonar a este hermano. Está diciendo, la gente está cambiando, están obedeciendo. ¿Qué alegría es eso? Y entonces, Pablo dice, a pesar de todo lo que ha pasado, Pablo, miren lo que dice. Da gracias a Dios porque nos lleva siempre que en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermanos, no son como nosotros. Vemos Pablo, sabemos todo lo que Pablo pasó. Pero qué muchas gracias da a Pablo a Dios. En cualquier momento, él lo dice, da gracias a Dios en todo. Hermanos, no nos quejemos más y agradezcamos más a Dios. Medite más en las cosas que Dios ha hecho en usted durante el día antes de acostarse y no piense en las noticias al final antes de irse a dormir. Piense todo lo que Dios le dio ese día. Se levantó y vaya a la cama. Y mire, pude comer, pude tomar agua. Hubo días de frío, bajó a 30 y pico. Pensé que me iba a helar, pensé que me iba a congelar. No había electricidad. ¿Qué va a pasar con nosotros? El agua hay que hervirla. No sé. Y no pensamos, aquí se acabó el mundo. Es febrero 21. Ya pasó a la historia el Arctic Blast. Ya ahora vendrá otro frío. Yo no sé qué va a venir mañana.
¿Ok? Algunos preguntaban si el año 2020 realmente ya había terminado con el Arctic Blast, porque dicen, oye, esto como que sigue, este año 2020 se sigue extendiendo. Bien, no, los años no traen ni llevan. Simplemente son experiencias que Dios permite que vivamos para que hagamos como Pablo aquí. Demos gracias a Dios siempre, porque en Cristo siempre tenemos victoria y siempre somos ¿qué? Triunfantes. Mire, aún todo cristiano, cuando se muere, sigue siendo triunfante. Es más, es mejor, porque alcanzó que la vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo siempre nos lleva de triunfo en triunfo, que no son los triunfos que nosotros marcamos en nuestra agenda. Ah, esos son otro cuarto de hora. Ya esos son otro, ya eso lo dejamos para otro momento. Eso es diferente. Pero en Dios, Él siempre nos quiere que dando bendiciones, que su nombre siempre sea glorificado y en Cristo siempre hay triunfo, en Cristo siempre hay victoria. Nosotros no lo vemos, repito, porque nuestra vista es muy corta. Nuestra vista solamente se fija en aquello que nosotros queremos o que nosotros creemos es lo más justo o nosotros pensamos que es lo que mejor merecemos o nosotros quizás hemos aprendido por la cultura, sociedad, la costumbre del momento que se deben hacer las cosas. Dios nunca obra con la lógica del hombre y mucho menos se va a dejar llevar por lo que dice que la gente en la calle. Miremos más bien lo que hace Dios por medio de su palabra en nuestras vidas y nos vamos a dar cuenta antes de dormir, el día de hoy Dios hizo muchas cosas en este día. Porque, bueno, no hay aire, tenemos 37 horas sin luz, no sabemos cómo calentarnos, pero ¿sabes qué? Que muchas colchas habían por ahí, que muchos quizás sleeping bag, que muchas maneras de calentarse encontramos. Demos gracias a Dios porque nos pudimos calentar. Y le aseguro que si no podíamos calentarnos, uno cogía el carro y se iba a cualquier sitio porque había algunos lugares con electricidad y uno se metía. Dios proveía. De todas maneras, hay que dar gracias a Dios en todo. Pablo, que ha padecido tanto y aquí de momento trae doxología a Dios, gracias a Dios, porque en todo hay triunfo. En todo el triunfo. A pesar de escribir una carta que le trajo tristeza a los corintios, sin embargo, ellos que reaccionaron de una manera positiva y dijeron, ¿sabes qué? Sí, vamos a aceptar la disciplina que viene de parte de Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro hermano Pablo. Vamos a obedecer, no a Pablo, a obedecer al Señor. Y entonces hay cambio. Y Pablo se alegra por eso. Y dice que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos, la idea de olor fragante es la siguiente. Usted y yo en Cristo olemos siempre que un aroma es un olor que le gusta al Señor, es un olor que gusta. Es un perfume muy agradable que le gusta a la gente porque es de Cristo. Y cuando estamos congregados, todos nuestros hermanos, los mismos cristianos que estamos congregados, uno para nosotros, ¿qué hacemos? Olemos grato porque olemos a Jesucristo. Inclusive, ese olor grato también es para los que se pierden. La cosa es que hay una diferencia. La diferencia es que a los que se pierden, ese perfume apesta. Ese perfume huele mal. Pero es un perfume muy bueno. Lo que pasa es que a ellos les recuerda que están mal delante de Dios. Pero les huele. Qué bueno que les huele. Porque si la gente nos huele y huele a Jesucristo y no quieren aceptar a Cristo, nos van a decir, no quiero saber de ti. Qué bueno. ¿Por qué? Porque estamos padeciendo, nos están rechazando por causa del Evangelio. Nos están echando a un lado porque dicen ustedes son anormales porque no pertenecen a este mundo. Es cierto. Nosotros pertenecemos a un reino que no es de este mundo. La iglesia tiene que tener eso todo el tiempo presente. Nuestro reino, el reino de Jesucristo, no es de este mundo. Es correcto. Por eso el mundo que no tiene a Cristo nos van a oler, pero con un aroma que a mí no me gusta ese aroma. Repito, porque les recuerda que están en pecado y que están lejos de Dios y que están al borde de un juicio eterno y estar siempre eternamente en el infierno. Por eso es que Pablo dice, tenemos un buen olor. Y ese aroma, repito, huele bien a todos los que son cristianos. Y también los que no obedecen el Evangelio, también tienen la capacidad de olerlo
pero de una manera diferente. Y dice, termina, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En otras palabras, es Dios quien hace todo esto por medio de nosotros. No es nosotros, no somos nosotros. Nosotros no somos porque queremos dar ese aroma, no. Es porque Cristo habita en nosotros y por medio de nosotros, al obedecer los mandamientos de Cristo, reflejamos y ¿qué hacemos? Y traemos, y la luz que emitimos no es luz que sale de nosotros, es la luz de Cristo que habita en nosotros. Es el olor fragante que está en nosotros, que la gente puede oler, que la gente pueda ver, que la gente pueda tener ese sazón de la sal, porque somos la sal del mundo. Somos llamados a dar ejemplo al mundo de que somos hijos de Dios, que somos seguidores, discípulos de Jesucristo. ¿Quién es suficiente para esto? Lo hace Dios, no somos nosotros. No lo hace ni tú, ni yo, ni el pastor, ni los diáconos, ni los maestros, ni la denominación, ni la iglesia, nadie. Eso solo lo hace Dios por medio del Espíritu Santo que habita en el cuerpo, en la vida de cada uno que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y Dios hace todas estas cosas. Por eso dice Pablo, más gracias sean a Dios, porque la verdad que siempre vamos de triunfo en triunfo. No importa las cosas que pasen. Cuando termine el día y analizamos, Dios ganó hoy. No importa lo que pase. Al terminar el día, analiza y reflexiona, Dios ganó. Y quiera Dios que siempre que vayamos a dormir podamos decir como Pablo, gracias sean a Dios, porque hoy también tuvimos triunfo en Cristo Jesús. Él nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Finalmente, 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y de delante de Dios, hablamos en Cristo. Una advertencia para el día de hoy, 2021. Y Pablo esto lo escribió hace casi 2000 años atrás. Ya habían esta gente que usaban que hablaban de Jesucristo, pero eran palabras que falsas. ¿Ven? No como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Gente que cambia, tergiversa, le hace un doblez o simplemente le cambia 2 o 3 cositas a diferentes versículos para parecer que es casi lo mismo, pero dice muchas cosas diferentes. Esos son los que falsifican la palabra de Dios. Y Pablo dice, no somos como algunos, poquitos, 2 o 3, no, dice, no somos como muchos. Jesús lo dijo. Van a haber muchos falsos profetas, van a ser muchos que se van a llamar, pasar por el Cristo. Jesús utilizó esa misma palabra, muchos. Son muchos los que quieren engañar. Pero sin embargo, Pablo dice, hay una gran diferencia. Los que son de Cristo hablan con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. Entiéndase lo siguiente, es como que Dios ha puesto esta palabra, nosotros lo que hacemos es repetirla. Y by the way, no solamente la repetimos, dice aquí Pablo, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos la palabra, es como si estuviésemos delante de Dios mismo. Es como si Dios nos está mirando y nos está observando, nos está escuchando. Yo quiero ver lo que Miguel está diciendo. Con ese temor tenemos que hablar. Con ese temor tenemos que predicar y compartir el evangelio. Dios está mirando y escuchando lo que estoy haciendo, lo que estoy hablando, lo que estoy compartiendo. Pero aún así, dice Pablo que hay muchos que la falsifican porque no tienen temor de Dios. Porque su interés es llenar la panza, su barriga, sacando de dinero a la gente. Hermanos, la idea también del triunfo que trae Pablo, de triunfo en triunfo y del dolor, es que Pablo usa la ilustración de aquella época cuando Roma conquistaba alguna nación, algún territorio, y llegaba el general que inició la batalla, venían muchos banderines, había mucha música, había mucho incienso, mucho aroma, muchas flores. Y detrás venían ¿qué? Los cautivos, los esclavos, si habían tomado como prisioneros algún rey, algunos oficiales, venían detrás de esta persona. En fin, era un desfile del ¿qué? De la victoria. Y Pablo utiliza aquí unos términos que es como si estuviese describiendo ese desfile. Pero por supuesto, quien va adelante es ¿quién? Jesucristo. Y nosotros vamos detrás. Y entonces ese incienso, esos aromas, esos actividades que se hacían en el desfile, o las flores, todo lo que se quemaba para traer el olor, ¿no? Para darle un olor durante el desfile, somos nosotros mismos.
El general va al frente, que es Cristo, y nosotros somos quienes. Los que sí Él conquistó, con su amor nos conquistó. Con su amor nos conquistó. Nosotros somos que ese incienso que es aroma agradable para el mismo Dios y para el resto del mundo, para que vean la victoria que tenemos siempre en Cristo Jesús. Hermanos, aquí termina la clase de hoy. La idea es que estamos simplemente ¿para qué? Para perdonar a nuestros hermanos, aquellos que han caído. Hay que confirmar en ellos nuestro amor, hay que entender y tener compasión, misericordia y sobre todo estar claro que esa hermana o ese hermano se han arrepentido de verdad y buscarle y hacerlo nuevamente parte del cuerpo de Jesucristo. No ya echarlo como siempre para afuera. Importante la disciplina. La disciplina nos ayuda a reflexionar y a entender qué es lo que Dios quiere que yo mejore en este caminar. Y entendamos también la última parte, que somos como si fuéramos incienso, como si fuéramos un frasco de perfume y cada vez, en cada lugar que vayamos, abren el frasco y sale ese aroma. Ese aroma huele a Jesucristo. Entre los que son salvos y también entre los que no son salvos. Lo que pasa es que los que no son salvos van a decir, a mí no me gusta ese olor. Pero gloria a Dios por eso. Eso hay que darle gracias a Dios, porque estamos, aunque manifestando que Jesucristo es el Señor. Y no todo el mundo le va a gustar ese mensaje. Hermanos, tenemos que estar seguros que la doctrina que estamos llevando y que estamos viviendo, que es la doctrina de parte del Evangelio de Jesucristo, es la única y la verdad. No la falsifiquemos, no la cambiemos, no pongamos nuestra opinión nunca. Eso es lo que dice Pablo al final. Hay muchos que falsifican la palabra de Dios. Se puede falsificar inventando cosas, trayendo opiniones sobre la que dice la palabra de Dios, cambiando cosas. Quizá podemos decir, bueno, eso es lo que yo interpreto y si no, pues yo creo que es así. No. Tengamos mucho cuidado. Así hay mucha gente allá afuera. Sobre todo cuando tú le dices a la gente, pruébamelo con la Biblia. No te lo puedo probar ahora, pero yo sé que en algún lado está. Bueno, pues entonces pues no lo digas. Hasta que no lo pruebes con la Biblia, no lo digas. Pero, hermanos, no estamos llamados para cambiar la forma de pensar a nadie. Eso solamente lo hace Jesús. Y con eso terminamos la clase de hoy. La semana que viene, capítulo 3, segunda carta de Corintios, parte de Pablo. Que tengan una linda semana. Cuídense mucho. Sigamos orando los unos por los otros. Recuerden el estudio bíblico los miércoles a las 7. Siempre tenemos un momento de oración justo después del estudio bíblico. Recuerde también, si quiere asistir al culto presencial, llame a la iglesia y anótese. Que pase una muy linda semana. Dios me lo cuide mucho. Bye bye.